Que tiene alrededor de 100 fotografías y un pequeño documental que han sido tomadas en los campos para personas refugiadas palestinas en Líbano durante 2019 y 2020. La idea de esta exposición es hacer como una radiografía de los campos para personas refugiadas palestinas en Líbano, que son habitados mayoritariamente por palestinos, pero también por personas refugiadas sirias que de 2011 huyen de la guerra en su país. Fueron expulsadas en 1948 de sus tierras y después de varias generaciones siguen en Líbano, después de 73 años. Fueron expulsadas unas 750.000 personas de lo que es ahora Israel, de lo que era Palestina, y actualmente en todo el mundo hay 5 millones de personas refugiadas palestinas, porque sus descendientes también son palestinos, hasta que puedan volver a sus tierras, como establece las Naciones Unidas en el derecho al retorno. Estas personas no tienen una esperanza a medio o a corto plazo de poder volver ni a largo plazo a sus tierras. Entonces viven como un presente eterno y un futuro sin esperanza. Entonces por eso hablamos de tiempo suspendido. Están muy cansados, están hastiados. Yo creo que se ha pervertido la palabra resiliencia después de 73 años y lo que necesitan es algo de esperanza.